Qué jornada increíble tuvimos ayer. ¿Todos pudieron estar aquí ayer? Levánteme su mano si puedo ver. Ok, qué bueno. Creo que hemos tenido un tiempo muy fuerte, un tiempo realmente de la presencia del Señor, de una magnitud maravillosa. Y estamos descubriendo un nuevo aspecto del Señor, que un poco lo que hablaba ayer era sobre cómo el Señor está confrontando a la iglesia, pero al mismo tiempo la está fortaleciendo, nos está fortaleciendo, porque hay una especie de cansancio en nosotros de vivir y experimentar cosas que no nos han dado el resultado, cosas que nos han dado resultados, pero no nos han dado fruto. Y creo que el Señor está tratando de que nosotros podamos comenzar a dar esos frutos como iglesia. En esta mañana me gustaría, si ustedes me acompañan, vamos a leer unos pasajes que conocemos. No hay nada novedoso, pero que tal vez ustedes me puedan ayudar a que desaprendamos y veamos y lo podamos ver juntos. Pero antes quisiera dejarles este pensamiento. Todo lo que nosotros necesitamos ver es lo que Dios quiere que veamos. Porque si nosotros fijamos nuestra mirada en todo lo que Dios no quiere que veamos, se nos irá la vida y terminaremos muertos espiritualmente. Cuando las Escrituras dicen, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, cuando la Biblia habla de la fe, dice, hablando de la fe, que sin fe es imposible que... Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, nos está diciendo de que el inicio y el final de todo lo que nosotros somos es Él. O sea, no tengo por qué poner los ojos en otra cosa. No tengo por qué mirar otra cosa, y de alguna manera está dándonos la idea de una exclusividad. El punto es que no se ven con los ojos, se ve con la mente. No se come con la boca en el reino de los cielos, se come con los oídos. Y es interesante empezar entendiendo que si estamos viendo todo lo que Dios quiere que no veamos, los días van a pasar, los años van a pasar, lograremos ciertas cosas, pero perderemos el tiempo. La esencia de la vida del reino de Dios no será una realidad en nosotros, y de alguna manera viviremos en una distracción tan profunda que terminaremos empoderando a los hombres. Quiero ir despacio, esta vez sí me puse el reloj, tengo un horario, pero me gustaría poner esto. ¿Por qué vemos más al hombre que a Dios en medio nuestro? ¿Por qué vemos más al hombre que al reino de Dios? ¿Por qué vemos más los gustos y las intenciones del hombre que a Dios y que la esencia y la naturaleza de Dios? El apóstol Pablo dijo estas palabras, se lo voy a pasar así por arriba. Él dijo estas palabras: si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. O sea, hay una intencionalidad de que entendamos que lo que vamos a ver en los próximos tiempos no tiene ningún condimento de humanismo, sino la humanidad rendida a Cristo, que son dos cosas distintas. El humanismo es un invento humano de una raíz filosófica del hombre, y la humanidad es la imagen de Dios, el Dios creador. Son dos cosas distintas. Nosotros no estamos viendo la parte humana de la iglesia, estamos viendo el humanismo dentro de la iglesia. Nosotros no estamos viendo el aspecto humano de la iglesia. No hay problema con la humanidad. Dios sabe que somos polvo. O sea, no hay un problema con la debilidad humana dentro de la iglesia. Hablo de la humanidad, hablo de la creación de Dios, de lo que Dios creó. Él nos hizo hombres, Él nos hizo seres humanos, personas vivientes,
que puedan contener la vida de Dios. No hay problema con eso. Lo que tenemos que discernir es el humanismo metido en medio del ámbito de la iglesia que ha usurpado la palabra reino de Dios. Cuando el reino de Dios es usurpado por una mente humanista, entonces el reino de Dios quedará supeditado al hombre. Y el hombre será la persona principal que expresará lo que supuestamente Dios quiere expresar. Y no es así. De hecho, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, y le pido perdón por tomar un versículo tan conocido. No hay nada innovador en mi mensaje, pero tal vez podamos verlo juntos. En el versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, que voy a tomar esta versión porque realmente hay una clave aquí, dice: pero tenemos este tesoro en vasija de barro. Acá hay algo maravilloso. Tenemos este tesoro en vasija de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En todos los tiempos, Dios lo único que buscó reflejar y visibilizar ha sido la vida de los hijos, pero el factor del vaso no lo ha quitado del medio. O sea, no hay problema con esto. No hay problema con esto, o sea, no ha quitado el factor del vaso. El problema es lograr ver a su hijo. Nos va a permitir a nosotros saber quién es el Padre y cuál es la naturaleza de gracia. Y déjeme construir este pensamiento de modo introductorio. No es que estoy trabado, sino que quiero cuidar mis palabras para que ustedes me puedan comprender la idea del mensaje en esta mañana, al menos en mi participación. Cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque el vaso estaba ocupando el lugar correcto. Es porque la humanidad estaba ocupando el lugar correcto. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús dice esas palabras en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo mi condición es exactamente igual a la de ustedes, solo que el orden natural de mi cuerpo ocupa el lugar que corresponde. Nada de lo que se vea de mí me puede reflejar a mí, sino al Padre. Así que no hay un problema con la parte humana, hay un problema con la parte humanística metida en medio nuestro. Y Pablo expresa la misma idea de Jesús en Juan 14, la expresa aquí. Porque tenemos dos componentes importantes, el vaso y el tesoro. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que los dos visibilizan a alguien. Los dos visibilizan una naturaleza. Por eso Jesús en Juan 14 unifica de alguna manera el vaso y muestra que toda la parte humana puede quedar completamente rendida a la parte espiritual. A mí me gusta la calificación de los religiosos sobre Jesús. ¿Quién es el maestro de ustedes? Este bebedor y comilón, maestro de prostitutas y pecadores. No para hacer de eso nosotros algo y catalogar a Jesús en un ámbito que no tenemos que ponerlo. Lo que la religión estaba diciendo es demasiado común para que se llame hijo de Dios. Porque los religiosos lo que estaban buscando, los fariseos lo que estaban buscando era el aspecto externo de Jesús. Y lo que ellos no podían comprender es que lo más importante era el aspecto interno. El vaso contenía el tesoro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso Dios va a recuperar los hogares. Porque hay personas que aquí les creemos, pero en su casa no le cree nadie. Aquí muestran el tesoro, pero en su casa se puede ver el vaso. Y hay que diferenciar algo, porque es cierto que cuando uno entrega su vida a Dios puede tener ciertos conflictos en su casa, y que es normal porque las personas están viendo la transición y están esperando a ver qué tan real es lo que nosotros estamos creyendo. Es cierto eso, pero para eso está el testimonio personal. Déjeme decirle algo. ¿El tesoro está dentro del vaso? En primera medida sí,
Pero la idea es que nosotros entendamos que en realidad el vaso está dentro del tesoro. Es el tesoro el que nos está conteniendo. Y entonces de esa manera ya no será con tus fuerzas, ya no vivo yo. ¿Vamos bien? Los estoy aburriendo, ¿no? Y si los estoy aburriendo me quedan como 40 minutos. O bajo ahora, si no. Pero regáleme estos minutos, por favor. Por eso las palabras del apóstol Pablo en la nueva versión internacional son interesantes. Pablo utiliza el término para que se vea. ¿Por qué? Porque los dos visibilizan una naturaleza. La iglesia visibiliza un tipo de naturaleza. No hay duda que esta generación, como las que están viniendo, necesitan ver lo correcto, necesitan ver lo perfecto. El gran problema que tenemos, como hablaba y compartí un poco ayer y como se compartió en toda la jornada, es que nosotros tenemos que estar corrigiendo todo lo que no deberíamos corregir, pero todo lo que vimos era lo que no teníamos que ver. Y cuando alguien ve todo lo que no tenemos que ver, entonces pierde el tiempo. Y solo la gracia de Dios nos permite llegar a la estación del entendimiento correcto para redimir el tiempo y poder celebrar a Cristo por no haber dejado habernos dejado en un entendimiento muerto. Es tan poderoso porque el apóstol Pablo dice para que se pueda ver. No hay dudas que lo único que se tiene que ver es lo correcto, es lo perfecto, no el perfeccionamiento humano, sino el tipo de perfeccionamiento que produce Cristo a través del ser humano, a través de la gracia. Lo que pueden ver en nosotros, aquello que queda visibilizado, es lo que va a producir vida o muerte en una generación. Es lo que va a producir el hambre de Dios o el rechazo por Dios. Es lo que va a producir una vida de religión, una vida de gracia. O sea, lo que puedan ver en medio del ámbito de la iglesia, lo que verán las próximas personas que lleguen por primera vez a nuestros cultos, será el camino que van a comenzar a recorrer. Por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras: de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, andad en Él. Pero el punto es que no todos recibimos al Señor Jesucristo con los condimentos eternos. No todos recibimos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un camino que debo transitar. De la manera que lo recibiste, andad. El punto es que no todos recibieron a Jesucristo aunque hayan tenido buenas intenciones, con la pureza del tesoro manifestado en el interior de las personas que lo estaban dando a conocer. No todo el mundo puede decir: imítenme a mí como yo a Cristo. Porque la palabra imitación en el ámbito de la iglesia se pervirtió. Dios mío, siento algo muy fuerte en esta mañana. Espero que me acompañen, por favor. Se pervirtió. ¿Saben lo que significa la palabra imitar? No copiar un modelo, sino participar de la misma naturaleza. Dios mío. Dios mío. Escuche esto, por favor. Cuando el apóstol Pablo se para y dice: imítenme a mí, como yo estoy imitando a Cristo, la parte humanística, la parte del vaso, en tiempos como estos, ¿qué dirían? Mostrarían modelos a copiar, mostrarían formas. Y es cierto que cuando caminamos juntos, como a mí me pasa con nuestro apóstol, cuando caminamos juntos con personas que nos inspiran, parte de sus formas externas se nos pueden pegar a nosotros. Y es muy común, nuestros hijos, los hijos con los padres, se sonríe como la madre, habla como el padre, tiene los gestos de la abuela, así, porque es una parte genética, son modelos que nosotros tenemos y de los cuales nos criamos. Pero cuando el apóstol Pablo estaba diciendo esas palabras, no estaba llamando la imitación como lo que vemos hoy en la iglesia, una reproducción de lo mismo, sin esencia de vida, sin la vida del reino de Dios, produciendo las mismas cosas, con una carencia de entendimiento, de profundidad, con una carencia de las escrituras. No copiamos vestimentas, copiamos canciones, copiamos predicaciones, formas, levantamos las manos.
Pero lo que Pablo dijo no es eso. Pablo no le dijo a los demás, no le dijo a Lucas, no le dijo a Tito ni a Timoteo, prediquen como yo predico. No le dijo, levanten las manos como yo las levanto, usen el tono de voz como yo lo uso. Eso no es imitarlo. Imitarlo era Pablo lo que se estaba asegurando era algo. Yo estoy rendido y muerto a Cristo y estoy participando de la naturaleza de Cristo. Si ustedes van a imitar algo de mí, que sea participar de la naturaleza de Dios. Pablo no castigó el vaso, lo puso en su lugar. Pablo no rechazó el vaso, lo puso en su lugar. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Dios no nos llamó, hermanos. Dios no nos llamó a compartir todo lo que el vaso es, sino todo lo que el tesoro representa. Todo lo que el tesoro, y para esto se paga un precio alto, porque este tipo de cosas no tiene convocatoria, sino la convocatoria de aquellos que están entendiendo que tienen un tesoro en el interior. Este tipo de encuentros no generan la convocatoria que generan otros encuentros, porque acá no estamos enseñándoles cómo liberarles el camino para tener éxito. Acá le estamos enseñando cómo morir. Los estamos conduciendo a la cruz. La intención nuestra, yo sé que mi nombre árabe no acompaña, pero la intención nuestra es matarlos. Y ahora que lo dije, no. La intención nuestra es que podamos morir juntos. La intención nuestra es que los vasos sirvan como el contenedor de la vida de Dios, de la vida en comunión, del abrazo, del saludo, de la inspiración, de la sabiduría de Dios en el otro para que nos pueda inspirar a conocer más a Cristo, el poder predicar el Evangelio, el vivir la vida de Dios, el tener hijos, abrazarlos, bendecir una generación. Cuando el vaso ocupa su lugar, la gloria de Cristo crece en medio nuestro. Todo lo que Dios está queriendo hacer, escuche, todo lo que Dios está queriendo hacer es que la gente de tu propia casa, las personas de la sociedad, las empresas, los empresarios, los educadores, los médicos, todos los aspectos de este mundo gobernados por el vaso de barro, están queriendo ver una sabiduría diferente, que es la sabiduría eterna de Dios en vasos frágiles. ¿Sabe qué es lo que más confronta el entendimiento de este mundo? Que gente tan frágil contenga tanto poder. Es que no es el vaso, es el tesoro. Cuando se comparte todo lo que el vaso es, no terminaremos de salir de un círculo de cuestiones humanas que nos esclavizan y que nos conducen a empoderar el vaso. Una vez, mi hija me dijo algo hermoso. Me dicen muchas cosas hermosas. Pero ella me dijo, papi, yo quiero ser como vos. Y yo le dije, Dios te libre de eso. Dios te libre. Dios te libre porque, hija, lo que vos me estás diciendo, yo lo tomo, pero quiero acomodar tu pensamiento. Vos no querés ser como yo, vos querés ser como Él. Y lo que a mí me halaga es que vos estés viendo que mi pasión por Él y mi vida entregada a Él te está inspirando. Nada más que eso. No seas como yo, porque si sos como yo, tu vida va a ser conflictiva. Porque Dios está ordenando cosas en mí todavía. Fueron muchos años en mi caminar en el Señor. Los años de el caminar que tengo en el Señor, el 80% fueron de dolor y de soledad y de un entendimiento equivocado. O sea, que mi hija me diga, quiero ser como vos, me halaga, pero cuidado. Ojo con el vaso. Ojo con el aspecto natural. Porque no es eso lo que debe generar inspiración. ¿Por qué nosotros hoy nos gustaría ser como Pablo? Porque ya pasaron miles de años, pero no hubiéramos querido ser como Pablo si hubiéramos estado con él. Empoderar el vaso es el camino más corto.
De alguna manera nosotros podemos comprender que aquello que es más visible es lo que me va a gobernar, es la vida que me va a gobernar, es lo que dejo ver. ¿Qué tenía en mente Pablo? Por eso quisiera que lo que sabemos de este versículo no lo sepamos como lo sabemos, sino que podamos ver un poco más. Yo le preguntaba al Señor qué era lo que Pablo tenía en mente cuando él hablaba esto. ¿Qué era lo que él quería mostrar? Claro, y lo que él quería mostrar era justamente algo, como dije ayer, de las piedras, algo que era común en la cultura de ellos, los vasos de barro, el barro cocido. Hacía referencia a las vasijas, y las vasijas eran baratas, eran rompibles, eran reemplazables. Servían tal vez para guardar un poco de dinero, servían para algunas cuestiones, para algunos artículos de valor, pero en realidad, ¿sabe? Lo que había en la mente, creo yo, de Pablo cuando escribía estas cosas es que en la vasija de barro la mayor utilidad que se le daba era guardar la basura. Era guardar la basura. Y es interesante ver esto. Resulta muy interesante entender lo que Pablo tenía en mente cuando escribe, porque lo que está dando es la descripción del ser humano. La vida del ser humano pasa por los estados de la utilidad de una vasija de barro. O sea, cuando lo que el ser humano es no contiene la vida de Dios, pasa por todos estos estados. Somos personas que por momentos nos sentimos sin valor, que por momentos nos sentimos quebrados, que por momentos nos sentimos reemplazables por otros, que estamos luchando porque nos consideramos inútil, porque no nos tienen en cuenta. No solamente es un aspecto emocional y cosas que hay que madurar y una vida que le falta todavía crecer en el Señor. Claro, es eso, pero el tema es que la vida de esta vasija ha crecido tanto que no hay lugar para el tesoro. Y en otro momento sentimos que el corazón está quebrado, que está cargado de desechos, y esto no es a causa de la edad, ni la condición social, ni el país que vivimos, ni la situación familiar, los problemas del pasado. Esto es producto de no conocer la calidad del tesoro que nos fue depositado dentro de tanta fragilidad. Es eso. Porque todos estamos luchando con cosas así, pero esta no es la iglesia que nosotros podemos dejar. Así que hágame un favor. Sé que predicando soy aburrido y los exponentes de los predicadores que tienen son impresionantes, ¿no? Ahora que lo pienso, no sé qué hago acá arriba. Ahora digo, hágame un favor. Si usted va a rechazar todo lo que está escuchando, pero usted ama a sus hijos y a sus nietos, hágalo por ellos. Usted ha decidido lo que quiere ser. No importa el tiempo, no importa la edad, no importa la condición social, no importa el país, la ciudad, la casa, lo que fuere. Usted decide, usted está exponiendo esta palabra, por favor, no la maten usted. Si usted ama a sus hijos, suelte el tesoro que tiene dentro, para que ellos puedan crecer en un ámbito de vida y de salud espiritual. Estas presiones que estás viviendo y que estamos viviendo no nos van a quebrar. No nos van a quebrar porque si quiebran el vaso se pierde el tesoro. Pero si el tesoro gobierna, Él cuidará del vaso. Por eso cuando miramos el camino de Jesús cargando la cruz, vemos eso. Vemos el vaso en su mayor expresión. Cuando vemos a Jesús cargando la cruz, que tiene todo un significado impresionante, pero déjenme tomar esto como el ejemplo para la predicación de hoy, que viene otra persona tratándolo de ayudar para poder cargar la cruz con él. Ese es un simbolismo increíble, porque no es lo humano ayudando a lo humano, sino la vida espiritual, la vida de Dios, la vida del reino de Dios, haciendo soportar al ser humano a extremos que el ser humano no puede soportar si no fuera por la vida de Dios que lo está sosteniendo. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque la Biblia es clara. La Biblia no muestra esas películas de Jesús que nosotros vemos por ahí, que se bautizaba y salía peinado. O sea, no. La Biblia es clara. La Biblia es clara y dice, fue molido por nuestros pecados. O sea, el proceso que vivió su humanidad fue muy fuerte, a tal punto que nadie podría resistirlo. Pero escuchen, no solo Jesús,
lo que vivió Pablo, lo que vivió Pedro, lo que vivieron los que rindieron sus vidas al Señor, las persecuciones, las cosas que vivían, los padres de familia que por guardar su fe se despedían de la familia, porque claro, antes de que destruyan a la familia preferían irse ellos y dejar la familia y no maten a la familia por causa de ellos. Las pérdidas y los dolores que habían en los vasos, los golpes que habían en los vasos eran tan fuertes que nadie lo puede soportar. Nadie lo puede soportar si la vida del tesoro no está descubierta en el interior. Este mundo puede quebrar cualquier congregación, pero nunca quebrará la iglesia de Dios. Este mundo podrá quebrar cualquier estructura humana que hable en nombre de Dios, pero nunca quebrará aquello que Dios está edificando. Porque, hermanos, no estamos mostrando que somos pastores poderosos. No estamos mostrando, por favor, sáquese de encima esto de querer mostrar el ejemplo que usted no puede ser quebrado por nadie. No, todo lo contrario. Usted y yo somos lo más frágil que puede existir, pero en un mundo competitivo que te dice si sos frágil te pasan por encima, es el concepto equivocado de lo que es el evangelio. Señores, el evangelio es otra cosa. El evangelio pone las cosas en su lugar. No hay nada en tu vida y en mi vida que tenga la capacidad para sostener todo lo que viene. Solo el poder del Espíritu Santo que está en nosotros nos hace fuertes en medio de estos tiempos. Por favor, Julio. Por eso quisiera que le digas a la persona que tiene al lado algo que creo que es interesante para compartirle. Se va a requerir, no sé cómo le diría a usted o vos, no sé. Se va a requerir de vos. Dígale esto, se va a requerir de vos una mente disciplinada. Se lo voy a repetir porque me parece que se perdió. Entre el usted y el vos se perdió. Diga conmigo, por favor, este tiempo requiere una mente disciplinada. Vamos, dígalo otra vez, requiere una mente disciplinada. O sea, no, pastor, usted está equivocado, una transformación de la mente. Sí, una transformación del espíritu de la mente. Y una vez que la transformación del espíritu de la mente comienza a operar en nosotros, requiere una mente disciplinada. Porque no importa si la mente, sí, claro que importa que la mente haya sido transformada. Pero después, como predicaba el apóstol anoche, si nosotros constantemente no somos llenos del Espíritu Santo, nuestra mente puede caer en desuso. He descubierto que la indisciplina más grande existe dentro del ámbito de la iglesia, pero no porque la gente sea mala, sino porque la gente no ha descubierto lo que carga. Es impresionante empezar a disciplinar las prioridades de la mente. Porque la palabra dice este tesoro, no dice este vaso. Es interesante ver que cuando leemos ese pasaje, no sé si lo han leído, pero cuando leemos ese pasaje, comienza hablando del tesoro, no comienza hablando del vaso. Porque tenemos este tesoro en vaso. No dice porque en este vaso tenemos un gran tesoro. Porque nunca primero es el vaso. Porque nunca se trató de que sea así. Al poner en primer lugar el tesoro, que es la representación de la gracia de Dios, que es la representación de la manifestación de la vida del Espíritu Santo, que es la representación de la intencionalidad de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios es, que es la representación de su Hijo, que es la representación de su carácter, de su naturaleza, que es la representación de su persona, que es la representación de su corazón, que es la representación de su vida. Tenemos todo eso primero antes que esto, solo que esto lo contiene. El Señor nos está enseñando el giro que está teniendo la iglesia en esta vida del reino de los cielos, donde intencionalmente nos está diciendo: piensa que es aquello que se ve primero en ti. Piensa.
Piensa. Piensa, porque no nos basamos en las actitudes y personalidades. Yo no sé qué será lo que los pastores han pensado cuando me vieron la primera vez. Creo que habrán dicho, pobre muchacho. Pero bueno, y ahora que me escuchan lo refuerzan, dicen, pobre, pobre, pobre muchacho. Pero cuando nosotros empezamos a ver la parte espiritual, hay algo que sí, impresionante. Cuando el Señor me dijo estas palabras, si seguís viendo a tu esposa como tu esposa, nunca la conocerás como mi hija. Y si ves a tus hijas si ves a tus hijas como tus hijas, nunca las conocerás como mis hijas. Y entonces empecé a conocerle el tesoro. Yo, que fui el primero en despreciar a mi esposa todo el tiempo por la religión de mi mente, cuando empecé a conocer la manifestación del tesoro que Dios había puesto en ese vaso tan frágil, me empecé a enamorar. En el 2018 las presiones de la congregación habían sido tan fuertes, tan fuertes, tan fuertes, que yo hablaba con Cecilia, mi esposa, y le decía, yo no quiero saber más nada. No me interesa. Cuando usted lo mira desde la perspectiva de afuera, puede ver una congregación pujante, puede ver gente por todos lados. Pero bueno, no estoy para hablar de la congregación. Solo para decirle de que mientras yo subía a predicar y le decía a la gente, levante las manos, que esto es la gloria de Dios, usaba las predicaciones para consolar el vacío y la frustración que tenía dentro, porque estaba enredado en los problemas de los vasos. Llegará el día que haremos congresos, y no hablo específicamente por este. Llegará el día que haremos congresos solo para conocer todo lo que el tesoro es, y no para resolver los problemas del vaso, que son interminables. Cuando Dios me habló eso, en mi hija más grande, Zoe, yo empecé a ver aspectos en ella. Yo le digo esto a mi hija: Dios te usó a vos para salvar el matrimonio. Dios te usó a vos para salvar los colaboradores de la congregación, porque yo pasaba por la puerta de la habitación de ella con 14 años, con 13 años, y ella se escuchaba de atrás de la puerta así: Señor, oro por los colaboradores, oro por todos los que sirven en la congregación, oro por todos los que están trabajando, oro por ellos, dale fuerza, que no bajen los brazos. Esa es la oración que yo tenía que estar haciendo como pastor. Pero como no lo estaba representando dignamente, porque no era lo que me gobernaba el tesoro, ni lo que se veía en mí era el tesoro, se veían los dones, pero no el tesoro. Entonces Dios tuvo que sacar de mi familia a la persona menos pensada, que no tenía los problemas del vaso, para orar con pureza, y para que hoy todo el equipo de trabajo haya aumentado gracias a las oraciones de ella. Señores, es increíble lo que va a pasar en nuestras casas y en nuestras congregaciones y en esta sociedad cuando el tesoro aumente. Sé que estamos con muchos asuntos de tesoros inmiscuidos y metidos, y nos hace intolerantes. Le escribo hace un tiempo atrás a mi esposa, hace un tiempo bastante, y le digo: amor, perdón, que estoy de viaje y tanto, que... Y entonces digo, yo no quiero faltar en casa. Me dice: no, ¿te puedo decir algo? Sí. Yo disfruto cuando te vas. Y creo que ella no lo dijo con mala intención, ¿no? Y tampoco se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo. Y recuerdo estas palabras que fueron un quiebre. Yo le dije: ¿sabes qué? Me está matando lo que me estás diciendo. Porque yo te estoy hablando pensando de que estabas preocupada por tantos días afuera, y vos me estás diciendo que estás mejor. Pero eso no es tu problema, ese soy yo. Cuando en medio nuestro
tenemos las manifestaciones solo de los vasos vacíos del tesoro. Hay divisiones. Explíqueme usted cómo puede haber división en una congregación. Explíqueme usted cómo puede haber murmuración entre medio nuestro. Explíqueme usted que es creyente de hace años, cómo puede haber entre nosotros adulterio y fornicación. Yo la única explicación que le encuentro es que nosotros hemos educado vasos de barro a que sean mejores y más fuertes, pero el destino de una vasija cocida es quebrarse en el primer golpe. Por eso hemos sido tan fuertes y tan débiles a la vez. Por eso nos hemos sentido fuertes cuando nuestros auditorios estaban llenos, pero rápidamente comenzamos a sentirnos confrontados cuando de golpe vino un tiempo y un ciclo donde todo se empezó a vaciar, donde la gente se empezó a ir, y entonces no comprendimos que un pequeño golpe a este vaso lo va a quebrar y todo lo que tiene adentro se va a echar a perder. Pero si el tesoro contiene al vaso, si el tesoro contiene al vaso, va a soportar golpes que otros no soportan. Pablo le habla a Timoteo y le dice estas palabras. Tengo unos minutos todavía, ¿eh? Puse el reloj puntual por lo que me indica acá. ¿Están bien? Abrazad al que tenés al lado, por favor, y decirle: qué hermoso vaso que sos. Algunos ya son más que un vaso, ¿no? Algunos ya son más ollas. Perdón, lo tenía que decir. No importa, no se ofenda. Si se ofende es el vaso. Algunos hemos perdido la tapa de la... Hay esperanza de recuperar esto, y yo lo veo con Pablo y Timoteo. Hay esperanza y quiero que veas, Pablo, a Timoteo, quiero que te veas con tus pastores, quiero que te veas tus pastores contigo, quiero que veas a tus hijos contigo, quiero que veas tu matrimonio en esta relación, porque es increíble. Tal vez mi predicación en esta mañana no sea lo que usted esperaba, pero permítame ponerle esto, porque estos son los problemas de un vaso, pero que en realidad está creciendo la vida de Cristo en nosotros y hay cosas que todavía están sin resolver. Yo creo, y el mismo Pablo lo dice, no es que yo lo crea, sino que el mismo Pablo lo dice, que cuando él habla de Timoteo tiene un afecto diferencial. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que él hacía acepción de personas, lo que digo es que si el propio apóstol Pablo dice: no tengo a nadie como Timoteo, ninguno es como él, que se interese, no por mí, sino por Jesucristo, como yo me intereso. Así que usted imagínese en ese momento, Lucas, Tito y todos los muchachos, cuando leyeron eso, dijeron: quédate con Timoteo. Ahora, miren esto, qué interesante. Este muchacho, que fue el que Pablo sentado con él, lo quiero graficar para que usted utilice un poquito su imaginación. Pablo sentado con él le dice: mira, Timoteo, tenemos que predicar el evangelio y estamos teniendo un problema. ¿Cuál es? Yo me imagino esa relación de hijo y papá, ¿no? Apóstol y... No, saque la imagen de hoy, lo que son las relaciones de apóstoles con discípulos, que muchas de ellas son de esclavitud. Esta es una relación del evangelio, del reino de Dios, una relación. Y si tenemos un problema, hijo, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos predicar el evangelio porque la gente dice que como tu papá es griego y que esto y que lo otro, bueno, no sé, te tenés que circuncidar. ¿Te animás? Imagínense que eso es cuando el niño nace, porque es un dolor que no se puede soportar. O sea que Timoteo tendría que haber dicho en su mente, si piensa con una mente de vaso, dice: yo no predico más, a mí no me van a tocar, está todo bien, anda con otro, yo voy para otra región que no tenga tantos problemas como esta. Pero él cede su cuerpo, no a su apóstol, a Cristo. Porque Timoteo entendió que el vaso está rendido a él. Y que si el vaso es un obstáculo para que el propósito de Dios avance, entonces hay algo que tenemos que arrancar y correr. Ahora, a pesar de darles ejemplo que tiene más significado para los hombres que para las mujeres, a pesar de darles ejemplo, Timoteo pasa por un momento de crisis muy fuerte.
Y ustedes lo conocen a esto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí aparecen las prioridades. Déjenme cerrar el mensaje de esta mañana con esto. O sea, nosotros hemos descuartizado, hemos fragmentado esto, porque la fe que estaba en tu casa, sí, está bien, porque hay que avivar el fuego que Dios te dio cuando, sí, todo lo que usted quiera, pero Pablo quería llegar a otra cosa. Pablo quería ubicar a su hijo, Pablo quería ubicar a Timoteo en la situación difícil que él estaba pasando. Las presiones externas estaban por encima de él, lo estaban asfixiando. El mismo muchacho que no había ninguno como él, el muchacho que había puesto su cuerpo para que el evangelio se pueda predicar, también estaba siendo asfixiado, porque eso es lo que pasa a nuestro alrededor. De alguna manera lo estaban conduciendo a Timoteo a un terreno de comodidad espiritual, donde el apóstol Pablo, cuando lo ve, lo quiere quitar. El apóstol Pablo lo quiere quitar de ahí. Y entonces comienza un proceso de enseñarle, y lo primero que le enseña es: Timoteo, todo lo que está a nuestro alrededor está diseñado para que te alejes de lo eterno. Por eso me encanta Salomón cuando escribe en el capítulo 11 de Eclesiastés, en el versículo 3: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra, si contempla cada nube nunca cosecha, porque no existe el día perfecto para hacer lo que Dios manda. Ese día es hoy. Pablo está construyendo en Timoteo, un símbolo de iglesia, alguien gobernado por el reino de Dios, rendido su vida, está construyendo, está mostrando el camino, cómo sacar a alguien que está pasando por una situación tan extrema de esa presión, recordándole ciertas cosas. Todo lo que está a tu alrededor siempre presionará tu vaso, pero nunca tocarán el tesoro. Siempre presionarán tu mente. Siempre. No hay un día perfecto. Cuando a mi esposo le parezca, cuando mi esposa no me haga problema, cuando el dinero, cuando acá, cuando allá. El día perfecto es el día de Dios. El día de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo que el año favorable del Señor ya se había cumplido, entonces todos se levantaron en contra. ¿Por qué? Porque nadie acepta desde el vaso, gobernado por la naturaleza del hombre, la vida de Dios. Pablo lo primero que nos muestra es que no se puede vivir solo. ¿Por qué le habla? Déjenme mostrarle esto, por favor, para entrar en el final. Estoy bien con el tiempo, ¿no? ¿Por qué le habla esto? Porque esto es increíble. O sea, eso no está escrito ahí, pero lo primero que nos vemos acá es que cuando estamos pasando, cuando la iglesia está pasando presiones externas que la asfixia, la tendencia del ser humano es a quedarse solo, a aislarse. Necesito estar solo. Y Pablo le escribe, le dice: no. No se puede vivir esta vida solo. ¿Y sabe lo que estaba haciendo Pablo? Lo estaba sacando de los lugares comunes. ¿Cuáles son los lugares comunes? Los pensamientos. Si mis pensamientos son igual al de la mayoría, entonces voy a caer en los lugares comunes, creando un estado de soledad y de individualismo. ¿Y por qué Timoteo pudo resistir a esos lugares comunes? Porque tuvo un Pablo, no porque tuvo un amigo, no porque tuvo un compañerito que le dijo: dale, ponele ganas, salí para adelante, sino porque tuvo a alguien que le recordó que él era débil, pero que el tesoro que tenía dentro era inquebrantable. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios avanza con poder. Timoteo resistió porque tuvo a Pablo, porque tuvo un padre, porque tuvo una autoridad.
rendida a Cristo, porque tuvo un hombre a su lado que no empoderó jamás el vaso, sino que lo puso su cuerpo en servidumbre para poder honrar al Señor. Los buenos amigos nos podrán ayudar en algún momento, pero ninguno nos podrá sacar a nosotros del estado espiritual, del estancamiento, de la muerte en la que nos encontramos, si no es a través del Espíritu Santo. Por eso, vuelve a rendir cuenta a tus autoridades y no te aísles. Y autoridades, vuelvan a rendir su vida a Cristo y no prejuzguen. Las presiones de Timoteo eran tremendas. Estaban las mayores persecuciones de la historia. Justo le tocó ser pastor en la época de Nerón. Nerón es, corten la cabeza a todos los creyentes, a todos. El que ande por ahí le cortan la cabeza. Él era el pastor en ese momento. Justo le toca ser pastor en la época de Nerón, del emperador de Nerón, que estaba obsesionado contra la iglesia. Pero no solamente eso, sino que su padre no era creyente, como le dije recién. La fe que reconoce Pablo era la fe de su abuela y de su mamá, pero no la de su padre. Y para la cultura, que el padre no participe de la misma fe era una locura. Así que Timoteo tenía la presión externa de Nerón de ver a la iglesia, a los creyentes abandonando la fe, ver que en la cultura bíblica el padre de familia no estaba cumpliendo la función que tenía que cumplir. Tenía la presión de su juventud, no lo consideraban. Las personas lo veían a él y veían a alguien inexperto, y como pasa muchas veces en el ámbito de la iglesia, subestiman el liderazgo porque creen que no tienen experiencia. Así que las presiones que tenía Timoteo eran lo suficientemente poderosas para decir: renuncio. Y ni hablar del complejo personal que esto forma. Mi papá no está, mi apóstol está preso, Nerón está haciendo renunciar a todos en la fe, yo soy joven, la gente elige por estar con personas más importantes, nadie me considera maestro, ¿qué hago aquí? Eso asfixia. A nadie le está pasando, ¿no? Me equivoqué de mañana y de predicación y ustedes tienen cara de perfectitos, haciéndome sentir a mí que el único endemoniado aquí soy yo. Pero yo sé que a uno le estoy hablando. A uno le tengo que estar hablando. Aunque en realidad es para todos. Las presiones, lo que él estaba viviendo, lo estaban llevando a una posición y a un estado de desuso. Ay, esto es tan fuerte, Dios mío. Lo estaban llevando a un estado de desuso, Timoteo no se había dado cuenta porque todavía seguía en el lugar que estaba. Timoteo no se había dado cuenta porque todavía seguía siendo el discípulo de Pablo. No se había dado cuenta porque todavía estaba pastoreando la iglesia, pero lo estaba llevando a un estado de desuso. La palabra desuso significa falta de uso, pero escuche, pero también significa principal causa de deterioro. Timoteo estaba apagando. Timoteo, de alguna manera, como algunos de los que están aquí, estaban cayendo en desuso. Y hermano, déjenme decirles algo. ¿Por qué estamos en este congreso y por qué estamos expuestos a estas palabras? Porque Dios sigue contando con cada uno de nosotros. Es cierto, nosotros podemos renunciar si queremos, pero déjeme decirle algo. Dios sigue contando con cada uno de nosotros. Dios sigue contando con nuestra familia. Dios sigue contando con nuestras personas, no como el factor principal de toda esta construcción, pero fuimos elegidos por gracia para poder hacerlo. No renuncies. No renuncies.